Buenas tardes. Estoy aquí para informar, entregar un comunicado respecto de lo ocurrido hoy día con la prueba de Historia y Ciencias Sociales y Geografía de la PSU. Recibimos una denuncia en el DEMRE de una filtración, tal como hemos recibido varias otras denuncias previas y todas las hemos investigado antes de recomendar alguna acción. A esta hora habla entonces... Recibimos entonces esta denuncia, la investigamos como hemos investigado todas las otras denuncias y en este caso se comprobó que efectivamente se trataba de una de las formas que se iban a aplicar hoy día en la tarde. En cuanto tuvimos esa convicción de que era efectivamente una forma que de aplicarse invalidaba toda la prueba, nos comunicamos con el Consejo de Rectores y se decidió suspender la aplicación de la prueba de Historia. Las pruebas tienen 4 formas equivalentes, pero las formas comparten un número importante de preguntas porque es la forma de equiparar los puntajes para que signifique a igual desempeño se obtenga el mismo puntaje, aunque las pruebas, las formas sean distintas en su mayor parte. Comparten algunas preguntas, no todas, pero el número de preguntas es importante. De manera que quedaba invalidada completamente toda la prueba. No se podía aplicar la prueba a un sector de los estudiantes, aquellos que estuvieran asignadas otras de las formas, sino que había que invalidarla completamente. El Consejo de Rectores tomó esa decisión y por lo tanto nadie rindió, habían alumnos ya, de entre lo que nos demoramos en tomar las decisiones y informar, etcétera, habían ingresado alumnos ya a la sala y se les comunicó que la prueba de Historia no continuaba en algunos establecimientos y se suspendió la aplicación. No se suspende nada de la validez de las pruebas rendidas. Todas las pruebas rendidas son válidas y es un porcentaje muy importante que ha rendido pruebas, entre ellas las pruebas obligatorias. Yo podría leerles, si les interesa, los establecimientos afectados durante la prueba de matemáticas. Se agregaron 50 a los que ya habían sido suspendidos previamente. La jornada había empezado con el 85% de los establecimientos, pero la jornada de matemáticas de la aplicación de la prueba de matemáticas fue extremadamente dura, fue muy violenta. Los estudiantes que antes habían realizado manifestaciones en diversos establecimientos, como estos se fueron reduciendo, se concentraron en los establecimientos que sí rindieron la prueba. Y en esa oportunidad también, por ejemplo, aparecieron pruebas de matemáticas que se filtraron, pero muy al límite del comienzo de la prueba, con alumnos que ya están rindiendo en todos los protocolos respecto a cuál es el tiempo de exposición que invalida una prueba. Eso no se cumplió ni en la prueba de matemática ni en la prueba de ciencia y por lo tanto si circulan folletos de matemática y de ciencia eso no invalida esas pruebas. En cambio en la prueba de historia sí circuló un folleto completo de la prueba oficial con mucha anticipación e incluso circularon respuestas de esa prueba. ¿Cuántas personas estaban inscritas para rendir la prueba de historia? Sí, 202.124. ¿En cuántos colegios se suspendió la prueba de matemáticas hoy día? La prueba de matemáticas se suspendió en 50 colegios, además de los que... Leonor, ¿se sabe de dónde? Donde de alguna manera hubo complejidad para tomar la medición. ¿No se ve cuestionado todo la medición? No se ve cuestionado. Las otras pruebas son válidas. Doctora, ¿usted descarta otras filtraciones en otras materias? ¿Descarta eso? Sí, las descartamos. Hemos investigado todas las... ¿Se ha logrado determinar? Las conocemos todas. ¿Se ha logrado determinar dónde se filtró la prueba de historia? No se ha determinado, pero ya se habló con Carabineros porque Carabineros resguarda nuestro material, está presente en la custodia de las pruebas, no adentro de los locales, pero sí en todos los demás procesos y la denuncia se está estableciendo, se está recopilando en este momento la mayor cantidad de antecedentes para interponer formalmente la denuncia y se va a investigar como se investiga siempre. Ustedes entenderán que en una prueba de selección con tan altas consecuencias como la PSU, las medidas de seguridad son extremas y
justamente por eso también los protocolos de cómo operar cuando ocurre una filtración son súper estrictos y nos obligan inmediatamente a iniciar la investigación y hacer las denuncias correspondientes. ¿Qué medida de seguridad falló en este caso? De matemática y de historia se van a determinar dependiendo de lo que decía el Consejo Rector. El Consejo Rector en su reunión del 9 va a decidir cómo continúa el proceso. ¿Sí? ¿Qué medidas de seguridad fallaron? Mire, Es una pregunta. ¿Qué medidas de seguridad fallaron? Necesitamos saber. Mire, las medidas de seguridad que tienen el DEMRE y Carabineros y todo son sumamente estrictas. Estamos en una contingencia social que el país conoce. O sea, en esas condiciones realmente a mí me parece que fue extraordinariamente bueno haber llegado hasta el punto que llegamos, con la cantidad de pruebas rendidas que tenemos. Era realmente muy difícil con colegios asaltantes. Leonor, ¿se sabe quién filtró la prueba? Eso sería muy importante aclararlo, saber desde dónde se filtró. No, por supuesto que hay que investigarlo desde donde hay varias teorías, por supuesto, pero yo no voy a adelantar ninguna. En todo caso, es una filtración de bastante última hora, o sea, con material distribuido. No es una filtración que ocurre en etapas previas, sino que ya... No voy a seguir contestando. ¿A cuántos pasamos entonces que quedan pendientes con el proceso de la revisión? Pendiente la prueba de historia, los 202.000, digamos, ellos no rindieron la prueba de historia, los otros siguen siendo los mismos, digamos. Pero en la mañana con el proceso de matemáticas ocurrió la filtración. Acaban de preguntar eso recién. Claro, pero, o sea, yo no voy a adelantar una teoría de dónde se filtró, porque podría arruinar la investigación, es mejor dejarlo hasta ahí, digamos. Sí sabemos que es con material distribuido. ¿Desde dónde? Pero no lo pueden revelar. O sea, tenemos algunos antecedentes que es preferible chequearlos y para eso hay profesionales. Se aportan a la investigación. Las investigaciones son profesionales, no las hacemos nosotros. Nosotros denunciamos. Sí, vamos a ver. Pasemos a escuchar al rector Aldo, se refiere entonces a la situación por la suspensión de la prueba de historia. Ahí escuchábamos a la directora del DEMRE, son 202.000 los estudiantes afectados. Bueno, nosotros queremos ciertamente reiterar que el proceso de admisión para el año 2020 continúa adelante, que las pruebas que se han rendido de conformidad con los protocolos que se han preestablecido tienen plena validez, que todos los estudiantes y todas las estudiantes que han rendido las pruebas van a recibir por lo mismo los resultados en las fechas comprometidas, y si hubiese alguna variación, obviamente eso se comunicará por los hechos sobrevinientes que hemos tenido en los días lunes y martes, ¿no? Pero es muy importante a las familias, muy importante a la opinión pública, el proceso de admisión del Consejo de Rectores, del Sistema Único de Admisión, continúa adelante. Ha tenido obviamente este hecho ciertamente grave que dará lugar obviamente a las investigaciones de carácter administrativo y de carácter jurídico penal, porque aquí hay obviamente perjuicios, daños y lesiones, desde luego al patrimonio público, porque el financiamiento de este sistema de admisión tiene comprometido recursos públicos, en consecuencia es imprescindible que quede claro ante la ciudadanía y ciertamente ante todos los órganos del Estado, ante los órganos de control de la administración pública, cuáles son esas responsabilidades, y por lo mismo vamos a concurrir en su momento ante el Ministerio Público, ante todas las instancias jurisdiccionales que corresponda para que se hagan efectivas las responsabilidades, ya sean administrativas si son funcionarios públicos o de carácter jurídico penal, en el caso, digamos, de que haya un acto ilícito que constituya una de las figuras típicas que el Código Penal considera para este tipo de acciones. Es ciertamente un ilícito que no puede quedar en la impunidad y que nosotros tenemos el deber, por lo mismo, de investigar. El Consejo de Rectores se va a reunir, como habíamos dicho, el día jueves 9 en pleno, pero para mañana ha sido citado el Comité Ejecutivo para una reunión extraordinaria, porque un hecho como este, lamentablemente, ¿no?, introduce
una urgencia que necesitamos por lo mismo aclarar y decidir. Queremos darles tranquilidad a las familias, a todos quienes no pudieron rendir estas pruebas y querían rendirlas y que no lo pudieron hacer por actos indebidos, injustos y desde luego ilícitos de parte de terceros que, recurriendo incluso a la violencia, impidieron que estudiantes que querían ejercer un derecho no lo pudieran hacer. Nadie puede quedar, a nuestro juicio, indiferente ante ese hecho. No puede ser que finalmente sea la fuerza, la audacia contraria al ordenamiento jurídico, contraria a normas básicas de convivencia y de respeto, termine impidiendo un proceso como este. Por eso que reiteramos ciertamente nuestra voluntad de continuar con el proceso adelante para que ningún estudiante se vea perjudicado en el ejercicio de ese derecho. Entonces, ¿qué medidas de seguridad fallaron? Invariablemente los puntajes de los que están vendiendo la PC. Mire, esas son consideraciones de una complejidad técnica sobre la que no es bueno especular, ¿no? Es indudable que en todos los casos que se apreciaron perturbaciones ambientales que pudieran desde luego afectar el estado subjetivo de tranquilidad y de confianza que se necesita, en todos esos casos se suspendió y se fue muy estricto. Y por eso también ustedes pueden observar el número alto de locales en que ante la menor perturbación se procedió, digamos, a suspender, porque obviamente la igualdad de condiciones en el rendimiento forma parte de la idoneidad y de la integridad de este sistema de evaluación, así como también forma parte de la integridad, ¿no?, y de la confianza pública que escuchábamos entonces al vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, también a las directoras del DEMRE, confirmando esta filtración en la prueba de historia, algo que ha afectado a 202.124 alumnos del país, la totalidad de estudiantes que estaban inscritos para rendir esta prueba a contar de las 2:30 de la tarde. Mañana se van a reunir los rectores para determinar qué pasa con estos 200.000 estudiantes y cuándo eventualmente se podría realizar nuevamente esta prueba de historia. Se suma a esto ya los problemas que hubo con la prueba de matemáticas en la mañana y también los estudiantes, más de 40.000, que experimentaron también problemas en la prueba de lenguaje ayer lunes en la mañana. Vamos a estar informando, por supuesto, esta noche en 24 Horas Central respecto a todo lo que ha pasado con la PSU, no solamente en Santiago, sino que también en todas las regiones de nuestro país.